Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin. Le agradezco como siempre su amabilidad a usted que muy amablemente, muy alegremente está usted con nosotros. Mire, le comparto, recordará usted aquí en México, y si lo hace en el extranjero, pues seguramente viene a su mente algún caso como esto que le voy a decir. Hace unas semanas, aquí en Puebla, específicamente en la región de San Martín, se dio a conocer que había un tipo que a través de sus cuentas de Facebook daba a conocer cómo le echaba gatos a sus perros de pelea y cómo gozaba de ver que los perros acabaron con los gatos. Más otras cosas más, ¿no? Como castigar a algunos de sus perros, colgándolos de las orejas, de tendederos, en fin. Bueno, hoy en el periódico Excelsior se da a conocer el caso de otro tipo que se tomó fotografías con un perrito crucificado. ¿Sí? Ya, bueno, usted imagínese la escena, yo la tengo frente al equipo de cómputo, y ¿qué le puedo decir? Que me da, por supuesto, indignación. Aarón Pino es un joven de 20 años, originario de Tecate, Baja California, que publicó en su cuenta esta pasión por maltratar animales. Aarón Pino, un joven de 20 años, originario de Tecate, Baja California, causó repudio en las redes sociales al publicar una imagen donde se muestra cargando a un perro crucificado. En su cuenta de Facebook, desde donde escribe que su pasión es maltratar animales, se suma otra imagen en la que sostiene el cráneo de un borrego. Las fotografías provocaron la indignación de varias comunidades en contra del maltrato animal, así como de usuarios de la red que piden se denuncie la cuenta para que sea cerrada. Este tipo respondió que Chuyita, la perra que está en la fotografía crucificada, pues que ya estaba muerta, dice. Y luego que el borrego, pues que fue de cotorreo y fue uno que se comió en barbacoa, en birria, perdón. Así está la cosa. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Además del sentido de indignación, de hacerlo público como en este momento y de decirle a Aarón Pino que no sabe lo que acaba de desatar. O sea, le voy a decir que en el caso del matagatos de la región de San Martín Texmelucan en Puebla, tuvo que irse del estado. Tuvo que irse del estado porque empezaron a circular sus datos en redes sociales sobre el nombre de sus papás, sus números telefónicos, sus cuentas, sus tarjetas de crédito, en dónde estudiaba, en dónde trabajaba, etc. De tal manera de hacerle imposible su vida. Y debido a la intervención de Eugenio Derbez, que se indignó en su cuenta de Twitter, y que por supuesto, bueno, nuestro gobierno estatal le interesa mucho las cámaras de Televisa, pues inmediatamente tuvo que actuar. Bueno, todo esto orilló que este tipo matagatos tuviera que irse del estado. Así es que le digo a Aarón Pino que no sabe lo que acaba de desatar. Y por otro lado, bueno, otro caso más que se presenta en este sentido. ¿Cómo ves, Beto Rubio? Mira, el abuso para con seres humanos y animales, yo tengo un recuerdo desde muy niño de haberlos visto. Pero no veía el gozo tan extremo que están teniendo ahora las personas que lo están practicando. Es morboso eso y ha ido aumentando en una forma muy grande. Entonces pienso en las formas de censura, en las formas de limitar los accesos a cierto tipo de películas que han estado en boga en los últimos 5 o 6 años, en donde descuartizan, matan, hasta hay campeonatos para ver cómo los seres humanos se matan entre sí, de las formas
más macabras que pueda haber, por un lado. Próximamente va a haber un festival de cine macabro y tantas situaciones así que los creadores piensan que es para que la gente, por medio de las películas, desarrollen o puedan sacar esos instintos malévolos que pueda tener el ser humano, que puedan estar dentro y nos puedan afectar. Pero yo creo que más bien es el motivar, el estar picando en una parte del ser humano muy mórbida para explotarla y que ellos tengan éxito en sus producciones. Yo vuelvo a decirte, Abel, que pienso que mucho de lo que está pasando son modas. El mercado, la mercadotecnia y los productores necesitan consumidores, y si no hay, lo crean. En los años 70 se empezaba a acuñarse la frase esa de que las necesidades créalas, tú créale una necesidad al consumidor, y hemos visto que, por ejemplo, había en los años 40, 50, el consumidor real era únicamente el masculino, porque era el que tenía el ingreso. En los años 60, con la liberación femenina, o en los años 50 hay consumidor masculino-femenino, en los años 60 ya hay la consumidora femenina personal. En los años 70 se va abriendo a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes. Después vienen las derivadas, ¿no? Los intelectuales, los músicos, los deportistas. Se crean jugos para deportistas o aguas, en fin, y llegamos a mercados como el homosexual, el bisexual, la segmentación, ¿no? Se va segmentando de tal manera que ahorita ya hay un mercado exclusivo para gente que pueda gustarle ese tipo de no sabré cómo decirles, que le encuentran gusto, que sí, a ese tipo, sí, al maltrato. Y ya tenemos ahí una serie de películas que creo que ya van 11 de desplazamientos, ¿no? Pero eso es ya en producciones grandes. Hay que ver las que circulan, que hacen gente amateur, que de repente pues, agarran a una persona y la patean y hasta que la hacen picadillo. Entonces se está practicando de una forma muy, muy obsesiva, muy violenta. Alguien habla del México, que no se despierte el México bronco. Pues el México bronco siempre está ahí, pero ese es el México que no debe de despertarse, que no debemos de dejar que se contamine. Todo eso viene del extranjero. Llámale de donde sea, de Oriente, de Occidente, de Europa, de América del Norte, de América del Sur, pero son prácticas que en México, a la llegada de los españoles, se erradicaron o se escondieron. Ahorita con ese tipo de consumidor, con ese tipo de mercancía, se está explotando, se está sacando, y hay una cuestión que México es exagerado. Cuando algo le gusta, va con todo. Yo recuerdo en los años 70 haber conocido algo del movimiento punk, y los punks ingleses eran violentos, eran vándalos, pero de fin de semana. Era increíble ver cómo un chavo de una preparatoria, de un high school, se llegaba el viernes de la escuela, se quitaba el uniforme y todo, se pintaba el cabello, se lo peinaba de formas exóticas en aquel entonces, salía a la calle y ya no regresaba hasta su casa hasta el domingo a las 8 de la noche. Todo el fin de semana de cerveza, de violencia, de insultos, de rock punk,
pero llegaba el lunes y regresaba a la escuela a estudiar. Era algo así como que muy increíble. Y en México, cuando entra el movimiento punk, como 10 o 12 años después, se agarra con un aferramiento tremendo. Y vimos nacer grupos como los Panchitos, como los Pitufos, como no sé cuántos, que eran entre punks y cumbiamberos y cosas así. Pero todavía hay punks en México. Es el único lugar. Todavía en México nos gustó tanto el movimiento hippie que todavía hay hippies. Entonces, ¿por qué? O sea, nos aferramos a eso. Y no quiero ver que haya grupos que se aferren a este tipo de gusto de estar destazando animales. Porque no sé cuánto tiempo pueda durar. Es decir, y es oportuno recordar esto que propuso Jacinto Hernández Navarro, conductor de Conciencia Ecológica. Él propone, dice que ante el maltrato animal en Puebla, dice otra ley que no se respetará, porque ves que hay una reforma, dice, bueno, otra ley que no se va a respetar, y dice algo muy importante, dice, bueno, ya hay una reforma, ya hay una base jurídica, pero es solamente una base, necesita avanzar más para que tenga brazos de cómo desplazarse, y dice Jacinto, por ejemplo, no existe una policía especializada en el maltrato animal, como sí existe en otros países. Por ejemplo, ahorita este tipo dice, oye, el animalito crucificado ya estaba muerto. Bueno, si fuera un policía especializado, podría haber, de acuerdo a las características que presenta este animalito en la fotografía, saber si en efecto estaba muerto o no estaba muerto, ¿sí? En función a lo que tú estás planteando, tendría que haber, por ejemplo, un trabajo especializado entre la policía regular, digamos, investigadora, y una policía específicamente con conocimientos de veterinaria, con conocimientos zootécnicos sobre los daños que se le causan a los animales. Y esto hay que decirlo, que solamente estamos hablando de la ciudad como un caso extremo de quien publica, inclusive en las redes sociales, sus evidencias del maltrato animal. Pero ¿qué pasa de todos aquellos animales que son abandonados en azoteas, en patios, en lugares atados a un árbol, atados a una puerta y no pueden tener acceso a agua, a comida, a alimentos? Bueno, ¿te parece, Beto? Vamos a dejar hasta aquí este podcast. Bueno, vamos a dejar este podcast para que sea breve y al regreso de una pauta comercial, retomamos un tema de interés después de la revisión que estamos haciendo de las principales notas publicadas en los diarios de circulación nacional. Entonces vamos a una pauta y regresamos. Adelante. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.